¿Sabías tú que puedes hacer recubrimiento con vinil tipo fibra de carbono? ¿Conoces algún truco que te puede ayudar a darle más profundidad a este material? Quédate hasta el final porque te voy a enseñar algunas técnicas de cómo aplicar este material. A lo mejor ya sabes que este material existe, pero lo que no sabes es que existen muchísimas características y muchísimos tipos de vinil tipo fibra de carbono. En esta ocasión te estaré platicando acerca del vinil 3D, te diré la forma en la que yo personalmente aplicaré este material y un truquillo para que le des mucho más profundidad a esta modificación. En la actualidad existe una gama muy amplia de tipos de vinil. Puedes encontrarlos desde el 2D al 5D, entre otros, y la diferencia más notoria que vas a encontrar es que algunos vienen en color mate, viene con una simulación de los hilos y tiene una textura un poco rasposa al tacto, mientras que el 5D viene con un aspecto gloss, lo cual le proporciona al vinil una mucho mayor profundidad y una mucho mayor similitud con la fibra de carbono real. Ojo, para nada se acerca a la fibra de carbono real, pero por un muy bajo costo puedes obtener un resultado bastante bueno, muy similar a la fibra de carbono real. Otra característica muy particular que poseen la mayoría de viniles, por el reverso y la parte que pega sobre la superficie, traen una especie de surcos, lo que facilita que las burbujas de aire que queden dentro del material salgan con una mayor fluidez y por ende facilitan la aplicación, dejando como resultado un vinil bien pegado y ceñido a la pieza, evitando burbujas y arrugas en el material. Muy bien amigos, y lo primero que vamos a hacer es a lavar la pieza a la cual vamos a estar modificando y luego vamos a desengrasar con alcohol. Por aquí me queda un chorrito. El producto principal que vamos a estar utilizando es el vinil tipo fibra de carbono, en este caso es la 3D. Esta viene con unas figuritas que simulan pues los hilos del tejido de la fibra twill, y pues también trae una textura la cual pues se logra sentir con el tacto del dedo. Para la aplicación pues podemos colocarla pues sobrepuesta a la pieza que vamos a recubrir. Podemos medir con una cinta. Utilizaremos unas tijeras para cortar el espacio que vamos a utilizar en la cobertura de la pieza, una cuchilla para cortar los bordes de todo el contorno y una pistola de calor para lograr darle forma al vinil sobre la pieza sin que nos quede ninguna arruga y sin que nos quede ninguna burbuja de aire dentro de la cobertura. Dicho esto, vamos a trabajar con el recubrimiento en vinil. Self-esteem damn bad. Gotta keep on chugging. Ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven. Got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that. It's no surrender. Got a dollar flipped up. I'm trying to get it in FT to get them when they're in hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities are never come unless you paying attention. So no, I can't miss that. Moving. MVP, I got the record. I might have to prove something. Big jumper worthy. They gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming. Had to work something cause I had nothing. Amigos, y como pueden darse cuenta, así queda la pieza luego de haber recubierto con vinil tipo fibra de carbono. Quiero que lo vean bien, quiero que vean cómo es que se aprecia. En realidad queda un resultado pues muy bueno. Se nota que es vinil tipo fibra. Es por esa razón que les quiero mostrar cuál es la diferencia que hay entre la fibra de carbono real y el vinil tipo fibra de carbono. En la fibra de carbono real se aprecia muy bien todos los hilos y tiene un aspecto de profundidad ya luego de que se le aplica el transparente automotriz. En el caso del vinil tipo fibra de carbono pues se puede ver que hay una diferencia pues bastante amplia. Las figuras se mantienen en la misma posición, las figuras que simulan el hilo de la fibra de carbono real. En el caso de la fibra de carbono real, sí se pueden apreciar cambios en los hilos y en la figura dependiendo del ángulo en donde tú lo veas.
La primera recomendación que te puedo dar es no cortar justo en los bordes. Es importante dejar al menos 3 centímetros más hacia adentro del borde o del contorno, ya que si se llega a levantar porque no pegó o por alguna razón, tendría un margen muy corto. Así sería más fácil que se llegue a despegar más de lo normal. Número 2. No aplicar transparente automotriz. Bajo ninguna circunstancia puedes aplicar transparente automotriz sobre este material, al menos no sobre el vinil 3D, ya que este está diseñado para simular un entrelazado de los hilos, pero es un relieve que tiene el vinil. Entonces, cuando aplicas pintura, se llega a opacar el diseño original y se puede perder la simulación de la fibra de carbono. Número 3. La limpieza. Es importante que logres limpiar muy bien la superficie donde se aplicará este vinil. Lo puedes hacer con agua y jabón o puedes usar alcohol. No debes olvidar que este material lo vas a pegar sobre la superficie y debe estar muy bien limpia, por lo que una buena limpieza garantizará una mucho mejor adherencia del vinil sobre la pieza original. Ok amigos, y como les mencioné al inicio de este video, les iba a enseñar un pequeño truquillo para darle más profundidad a esta modificación. Y si quieren saber cuál es el truco, este video es para ustedes.